tardes, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo estás, María? Preparada para recibir a la primavera. Sí. Que según los expertos viene mañana. Viene mañana, sí. Yo ya con lo que tengo de hoy me va dando. Y mañana va a estar mejor todavía, pero por alguna razón el viernes cae en picada. Va a haber una máxima de 12 grados. Porque sí. La primavera es así. Es inconstante. Veleidosa. Es el adolescente de las estaciones del año, ¿no? Bueno, así que hay que disfrutar la tarde de hoy y especialmente el día de mañana. Sí. Miren esa cámara que está en la torre de Canal 10, qué hermosa que es esa playa, qué divino. Mi Dios, ¿qué hacemos usted y yo acá adentro? La verdad, Sotelo? María, podríamos estar haciendo desde los bloques de minas. Hasta le voy a programa. reconocer que qué hermosa es su costa palermitana. Exactamente, estamos paneando la costa de Palermo. Mire lo que es eso. En ese momento hay una cantidad de gente que vive en esos edificios y que debe tener la En televisión la Maro, ahí el Roma, al lado de la ventana. Exactamente. Debe tener un paisaje simultáneo. La cancha de Atenas, todo. La cancha de Atenas, el recorrido que hace. Y bueno, es impresentable. Claro. No se puede creer. Porque empezamos paneando prácticamente desde el estadio Oscar Maurno del Club Atlético Welcome y fuimos recorriendo distintas zonas. Perdón, yo estaba hablando de la playa, estaba hablando de la Ramírez, ¿vio? Pero cada uno ve lo que quiere en la vida. Tiene razón. María Inés, yo tantos recuerdos por ahí. Tiene razón. Sí, exactamente. ¿De Magurno tiene recuerdos? De Oscar Boglia, que vivía enfrente también. Oski. Sí, el padre. Del padre, sí. Bueno. No, claro, yo por un tema soy mayor que el hijo. ¿Usted es mayor que Oski Claro, Moglia? yo llegué a ver jugar al gran Oscar Moglia. A Sí, Oski yo también por llegué supuesto. a jugar, pero Oski... Un poquito menor que yo, creo. Sí, creo que sí. Bueno. Ahora casi todo el mundo es menor que yo. Bueno, eso Antes nos está eran todos pasando. mayores. Eso nos está pasando. ¿Vos viste? Sí. En la pantalla ni le cuento. Claro. Menos mal que Cristina Morán es raro nos ayuda a todos. Y nos pone un manto de piedad sobre nuestro almanaque. Sube el promedio de edad. Y además lo hace de la mejor manera. Tengo una buena noticia. Probablemente el fin de semana se resuelva el problema de Alas U. ¿Estaría llegando el repuesto? Bueno, sí. En principio solucionarían el problema del avión y retomarían los vuelos que cancelaron ayer. Esa es una noticia que se acaba de publicar en un portal que suele tener información de aviación. Esperemos que se concrete de esa manera y puedan retomar prontamente los vuelos que estaban realizando con el único avión que tenían operativo. Operativo no es la palabra, en realidad había otro avión que no estaba habilitado para volar, pero bueno, esta es la última información que hay al respecto. Buenísimo, porque de hecho debieron suspender unos vuelos y estaban especialmente motivados con que la época que se viene ahora es la de la zafra. Lo que no está claro es cuándo van a retomar los de Asunción, en principio, pero la empresa publicó un comunicado ayer, hoy hay mucho hermetismo, no ha sido fácil a nuestras compañeras de producción acceder a más información, pero bueno, veremos cómo evoluciona en las próximas horas. Bien, hay un tema que nos preocupa a todos y que tiene que ver con la situación de la Cruz Roja, especialmente la Cruz Roja uruguaya, porque, a ver, lo hemos dicho muchas veces estos días, y yo creo que hay que volver a decirlo. Hay algunas instituciones a nivel mundial que guardan como un enorme capital la credibilidad y el respeto que hay sobre lo que esas instituciones representan. Yo siempre miro y trato de seguir, inclusive a través del Twitter, el trabajo de Médicos Sin Fronteras, que para mí es una institución que hasta ahora no ha generado en mí ninguna duda de su credibilidad. Lo mismo pasa con la Cruz Roja Internacional, pero de un tiempo a esta parte, eso es cierto, la Cruz Roja de nuestro país ha sido cuestionada por rumores. Como los rumores eran tales, nunca se hizo, nunca tratamos de hacernos eco de eso. Pero la situación que se ha generado en las últimas 48 horas a raíz de una denuncia del equipo de Joel Rosenberg es una situación compleja y más profunda. Y tiene que ver con el último gran problema que se generó en nuestro país, el tornado de Dolores, pero también tiene un antecedente que también está en cuestión y que habla de las inundaciones en Durazno. Esos dos grupos de damnificados están planteando que a ellos no les ha llegado un dinero que fue depositado por empresas
conocida la donación de McDonald's, por ejemplo, pero también con empresas bancarias que habrían depositado dinero en la Cruz Roja Uruguaya, ni qué decir con una movida que se hizo a nivel televisiva. Canal 4 por lo pronto brindó parte de sus instalaciones para generar el traslado de muchas donaciones. Bueno, ¿qué ha pasado con todo eso? Desde hace 48 horas está en tela de juicio. Hoy vamos a recibir acá a autoridades de la Cruz Roja Uruguaya que hasta ahora insisten en que todo se ha hecho de acuerdo a derecho. Y la señora ministra de Educación y Cultura, la doctora María Julia Muñoz, acaba de confirmar a Subrayado y a otros colegas en el marco del lanzamiento de la Feria del Libro que se hacía justamente en este mediodía, que finalmente el Ministerio ha encontrado mérito para hacer lugar a una investigación. Cuando esa investigación culmine, veremos qué se hace. Bueno, decíamos en el avance, María, que hay un primer censo de personas trans y que los niveles de discriminación son realmente muy altos, sobre todo porque hay un porcentaje que no es que llame la atención, pero es realmente muy duro para estas personas. Uno puede suponer lo que es casi el 60%, el 58% más exactamente, declaró haber sido discriminada por su propia familia, ¿no? Cierto. Esto es cuando a veces tenemos la fantasía de decir, no, pero el Uruguay no te discrimina por temas tal o cual, o por condición tal o cual. Bueno, en este caso... Yo creo que la fantasía de la no discriminación a los trans no está. No, ya no es creo que es claro, además probable, una población que tiene una especial situación de estigmatización. Pero no sé si es exactamente esta la que está en este censo o está subdeclarada. Bueno, vamos a preguntarle a ver si tenemos Sí, claro este que dato a Federico Graña, que es el director nacional de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué tal, Graña? ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy Buenas bien, tardes, muy bien. bienvenido. Buenas tardes. Estamos hablando de una población de unas 900 personas, 853 para ser más preciso. Esto es lo que surge de este primer censo. Yo daba una cifra, ¿cuáles son las más significativas para usted? Yo creo que una de las que diste creo que es muy significativa, ¿no? Incluso después nosotros tenemos grabados varios testimonios y al cierre de la actividad mostramos el testimonio de un chico trans de 19 años que en el 2016 fue expulsado de su hogar, ¿no? O sea, que en este año fue expulsado de su hogar. Y nada más que porque empezó el cambio de identidad de género, o sea, empezó su cambio tanto físico, sino legal, y bueno, y los padres lo echaron del hogar, ¿no? O sea, si le dijeron la frase que él dice, si ese es tu camino, no sos más miembro de esta familia. Entonces, ese dato es un dato durísimo, ¿no? Porque obviamente marca la trayectoria de otra cantidad de datos que se dan después en estas trayectorias de vida, ¿no? Marca la deserción estudiantil, 14 años promedio de deserción estudiantil de toda la población, o sea, se van del sistema educativo a los 14 años. También el 70% de las personas trans declaran haber sido discriminadas por sus compañeros en los centros de estudio, un 20 y pico % por los docentes en el propio centro de estudio, ¿no? Entonces, si uno ve esas historias de vida y cómo desde la familia y a su vez se va repitiendo en varias instituciones del Estado estos niveles de discriminación, hacen trayectorias de vida que mientras la población en general en Uruguay mayor de 50 años anda arriba del 30%, solo hay un 17% de personas trans mayores de 50 años. Y eso habla de cómo fue la historia de las generaciones anteriores en esas trayectorias de vida, ¿no? El comercio sexual como única salida laboral, la falta de acceso a la salud, la generación de la violencia extrema y trata, ¿no? De personas vinculadas al comercio sexual. Bueno, es una población, sobre todo hablando de mujeres trans, que claramente tiene altísimos niveles de discriminación. Yo creo que lo que permite este censo, o estos datos, que son datos duros. Entonces, se acabó el lugar de la especulación, ¿no? De esto es una historia. Bueno, acá están los datos duros de un segmento de la población que vive de tal forma y que vive con sus derechos cercenados por prácticas cotidianas de todos y todas, ¿no? Federico, más allá del Estado. Cuando señalabas que la edad promedio en la que abandonan la escolaridad es los 14 años, te lo pregunto, probablemente sea un poco obvio, pero quizás convenga detenerse. ¿Esto es por razones vinculadas a su orientación, la decisión que toma sobre su orientación sexual? Te lo
pongo en la práctica cotidiana. Vos imagínate un chiquilín o una chiquilina trans, ¿no? Un adolescente, que es cuando normalmente en la adolescencia se configura por eso. las identidades. Sucede algo en la práctica concreta, ¿no? Porque obviamente desde el punto de vista formal está el derecho, las puertas de instituciones están abiertas, tenemos muy pocos datos de decisiones de las instituciones de expulsarlos y expulsarlas, pero en realidad desde el punto de vista formal, el que no puedan ingresar a ninguno de los baños porque se les dice que no pueden ingresar, violando la ley de identidad de género, ¿no? Que no pueden ingresar al baño femenino en el caso que sea una transfemenina. Hace que todo el día no vayan al baño. Las burlas en clase, lo que hace es inhabitable el centro educativo para ellos y para ellas. Es eso lo que sucede, ¿no? Y obviamente son esas las razones. Es como que vos fueras a trabajar, Gerardo, todos los días y tuvieras que no puedes entrar al baño, que te insultan tus compañeros, no vas a querer ir a trabajar a ese ámbito. Es eso lo que se genera, ¿no? Es el nivel de discriminación en el centro educativo, que también sea en el ámbito laboral, que genera eso, ¿no? No es una decisión. No, eso de acuerdo, claro. Bien, no llegan a 1000 las personas en esa situación, 853. ¿Es un dato confiable o puede ser subdeclarado? Mira, ahí tenemos nosotros trabajamos con las bases de datos que ya teníamos de las tarjetas, Bien. De las tarjetas Uruguay Social, hicimos algo que se llama metodológicamente la técnica de la bola de nieve, también, o sea, cada persona que nosotros le preguntamos si conocía a otra persona trans para comparar con nuestra base de datos. Bien. A su vez analizamos todos los sitios web de comercio sexual para también saber si teníamos los mismos datos de las mismas personas, si teníamos esos teléfonos. Bien. Bueno, creo que llegamos a un alto porcentaje. Lo que sí puede suceder en pequeñas localidades es que haya personas que quisieran o apenas quisieran habitar una identidad de género trans y no la habitan. Bien. Porque la presión social es tan fuerte que en realidad no llegan ni siquiera a ninguna modificación cultural del estilo. No hablo de modificaciones quirúrgicas, ¿no? Ni de hormonización, sino a vivir la identidad, a vivir la identidad femenina y no lo llegan a hacer. Eso puede ser algo, eso puede ser algo que sí pueda tener un componente que hay que analizar, ¿no? Bien, pero estaríamos en esta primera etapa... Sí, en 1000, entonces. Sí. Tenemos los 853 declarados y si mapeamos el país y presumimos que esa es una situación que puede generarse en el interior, con menos acceso o con comunidades más pequeñas, donde de repente la mirada del otro es una mirada más cotidiana, más acusadora, pueda llegar a ser de 1000 personas. Te voy a hacer una pregunta. Yo ayer recibí en la mañana en casa a Gloria Ramos, que acaba de hacerse una cirugía con total éxito en el Hospital Maciel y que vino encantada con el tratamiento que le hicieron los médicos, la contención y el afecto que recibió, su hermana que la acompañó, de sus muchos hermanos, que no todos están acompañando y algunos inclusive están negando su condición. Y me hablaba de que además inclusive la cirugía fue una cirugía que no fue dolorosa, que por lo tanto ha podido transitar esta etapa con una enorme dosis de confianza en lo que está haciendo y en lo que ha conquistado. Y una de las cosas que me dijo es, yo ya no soy trans, ahora soy una mujer. Sí, yo creo que en realidad eso tiene que ver con las etiquetas que a veces damos desde la teoría para explicar las realidades de las personas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si desde el punto de vista biológico alguien nació con el sexo masculino y habita una identidad de género distinta, nosotros usamos la palabra trans teóricamente como para agrupar a lo que antiguamente se conocía como las personas travestis, a las travestis, a las y los transexuales, que es una definición que se aplica a quienes generan la operación quirúrgica de reasignación de sexo, que es este caso, ¿no? En realidad es un concepto que a veces necesita el Estado, por un lado, para generar política pública, porque precisas definir un objeto, pero obviamente las personas son muchas más cosas que lo que el Estado pueda definir para generar política pública, ¿no? Entonces, eso a veces se dificulta un poco de trasladar y tenemos esos temas, sí, pero es una discusión que es válida, ¿no? Y igual esto a veces yo discuto con algunas feministas, que algunas de ellas son, como digo yo, biologicistas, y hablan de que las personas trans, las mujeres trans, no son mujeres, como muchísimas de ellas
la gran mayoría de las feministas sí reconocen a las mujeres trans como mujeres, ¿no? Tiene que ver con esa discusión. Federico, a mí tengo varias preguntas para hacer, pero no tenemos prácticamente tiempo. Hay dos datos, si podés ir rápidamente, hay dos datos que a mí me llaman la atención. Uno es que estamos hablando de un universo censado que hay 9 mujeres trans, es decir, con genitalidad masculina, y 10% de varones trans, es decir, con genitalidad femenina, una diferencia enorme. Y lo otro que me impactó, habitualmente se dice que las madres tienden a ser más comprensivas con estas decisiones que toman las personas trans. Pero la cifra dice que el 41% sufrió discriminación por parte de la madre y el 50% por parte del padre. Es decir, la diferencia no parece ser, lamentablemente, no sé, ojalá no hubiera discriminación por ninguna de las dos partes, pero... Sin duda, yo creo que son datos interesantes, sobre todo el primero que marcás, que habla de los procesos de visibilización de esas identidades. Y tiene que ver con que, históricamente, ¿no? Teniendo en cuenta, pensando la historia en estos últimos 50 años en este país, que en realidad las chicas trans que eran expulsadas de su hogar utilizaban como única forma, o están condenadas, como lo llamé una vez, como el comercio sexual como forma de supervivencia. Los varones trans, por lo que consume el mercado sexual, no son objetos del comercio sexual. Ajá. Entonces, el llegar a tener una identidad que sí va a depender del trabajo formal era muy difícil. Entonces, creo que el proceso de visibilidad, las normativas que se generaron y visibilidad de la diversidad sexual en su amplio, más allá de las personas trans, la ley de identidad de género que les permite a los varones trans, bueno, cambiar su nombre y poder tener un trabajo con el mismo nombre con el que habitan su identidad. Todo eso fue generando que realmente empezaran a surgir, no porque sea nuevo, porque antes no se podía directamente, ¿no? Era inviable desde el punto de vista de la supervivencia para los varones trans. En realidad, incluso como muchos de ellos cuentan, no sabían qué eran, ¿no? Hasta que realmente empiezan a entender en ese proceso de búsqueda identitaria que no eran una lesbiana masculina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que en realidad su identidad era otra. Creo que ese es un dato que es brutal. Y además habla de dos cosas cuando vos, si los cruzás con el tema de la discriminación, que hablabas de las familias. Cuando decís la diferencia, en realidad el machismo o el patriarcado no tiene sexo. Claro. Hay muchas mujeres que las mejores reproductoras del patriarcado son las mujeres, ¿no? A veces, porque realmente cuando ocupan esos lugares de la hija debe hacer la casa, hacer la cama. Dice, a mí me criaron de una manera por suerte distinta y yo hacía la cama igual que mi hermana, pero yo en mi misma generación yo sé que había compañeros que ellos no hacían nada y las hermanas eran las que hacían las cosas de la casa. Entonces cuando vos ves, como reproducción de tarea, eso también se reproduce. Y mientras que un varón, una mujer trans, por decirlo, porque ese es otro dato que ahí surge, ¿no? Son mucho más expulsadas las mujeres trans que los varones. Cuando una mujer trans inicia su tránsito hacia mujer trans, normalmente es expulsada de su hogar. Y eso tiene que ver con una concepción de género. Baja un escalón. Le voy a decir bien bestia, es un varón traidor, ¿no? Claro. Y en cambio, por otro lado, por el otro lado, cuando es una mujer que camina hacia la identidad masculina trans, pasa dos cosas. También está el género. Y está en que, además de subir un escalón, igual sigue siendo mujer. Se le niega el derecho a elegir. Entonces se la protege en el hogar para que no le pase nada. Federico, tenemos que cerrar esta entrevista, lamentablemente, pero quizás podamos invitarlo para hablar más en detalle sobre este censo. Supongo que debe haber arrojado datos que son novedosos. A las órdenes para cuando quieran, porque además yo creo que lo que habilita ese censo, yo lo hablaba hoy y lo decía claramente, se acaba el discurso moral desde el prejuicio. Y ahora el Estado, con estos datos duros, tiene una responsabilidad que es ética, que es racional, y de construir políticas públicas para realmente incluir a estas personas, ¿no? Porque la ciencia avanzó, la medicina avanzó, esto no es una enfermedad, contra el prejuicio hay que trabajar y hay una responsabilidad ética del Estado. Estamos planificando cosas. Además, si hay objetivamente X cantidad de personas discriminadas, ahí hay que tener políticas públicas para garantizarle su derecho a la equidad. Ya estamos trabajando en el Consejo Nacional de Diversidad Sexual y en noviembre vamos a presentar una ley integral para personas trans que van a tener por lo menos 4 componentes. Pensiones reparatorias para las mayores de 50 años,
la cuota en el acceso a los trabajos del Estado, en los llamados del Estado, una cuota de un 2%, cambiar un poco la ley de identidad de género, porque ese es otro dato que sugiere esto muy interesante, que es solo el 30% acogió a la ley, o está en trámite, ¿no? O ya lo tiene, o está en trámite de proceso de cambio de identidad de género, y eso tiene que ver con los dispositivos que tiene la ley para acceder a ello, ¿no? Que hay algunas comisiones fiscalizadoras previas al ejercicio del derecho. Entonces hay varias cosas más, como también todos los avances que tenemos en salud, como la armonización, que ya es parte de una prestación, por ejemplo, del prestador público del Estado, cómo empieza a ser algo que no es solo una decisión política de una dirección, de una administración de salud del Estado, sino tiene que estar en la ley como seguro para poder vivir ese derecho a generar una identidad de género como la que le sienten tener. Muchas gracias, Agraña, por este contacto. Es el director nacional de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social. Hay simultáneamente hoy otra difusión de nuevos datos por parte del MIDES. Empezaron a hacer investigación y ya la están devolviendo con números a la comunidad. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bien, vamos a ir al tema de la Cruz Roja, pero antes vamos a hacer una pausa y vamos a tener un contacto con la coordinación de actividades que se hacen en torno a qué va a pasar con Shihab Diyab. Vamos a contactar con Cristian Mirza, que nuevamente tiene algunos aportes para compartir con nosotros. Es breve la pausa y estamos con ustedes haciendo juntos en esta primavera la tarde. Todavía quedan algunas horitas, no me María. importa, mire para afuera y va a ver que la primavera ya llegó. You are my son. ¡Ah! ¿Ese es mi cepillo de dientes? Sí. Usa Raid Max mata cucarachas y arañas sin olor. ¿Raid? Y elimínalas de tu casa. Raid los mata bien muertos. Protege a tu familia.